Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer en el Movistar Arena, delante de 15.000 personas, el presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un acto bizarro, muy peculiar, donde arrancó primero con hizo 6 canciones rockeras con una banda que integran el diputado Berti Venegas Lynch, que va a reemplazar a José Luis Espert, muy probablemente, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estaba Diego Santilli entre el público, que es quien pretende reemplazar a Espert en la boleta, hay que ver qué le dice la justicia electoral. Y Milei los recibía con campera de cuero. Como un sobre todo de cuero, arriba de una campera de cuero. Arriba de una campera de cuero, arriba de un buzo, y toda esta banda con los Venegas Lynch, Berti el diputado, el hermano que es candidato en Entre Ríos, Lidia Lemoyne haciendo los coros, y el cancionero era variopinto, tocó esto de Demoliendo Hoteles de Charly García. Después cantó Los Ratones Paranoicos. Sí. Seis canciones cantó en total, si no más, Bueno, después tocó No me arrepiento de este amor, versión Ataque 77, Libre de Nino Bravo, ahí le costó más vocalmente. Esta es la Mississippi. A ver. Sí. Acá estamos con Gilda, No me arrepiento de este amor. ¿Tenés a Majul la perplejidad de algunos periodistas mientras se transmitía el acto, particularmente de escucharlo a Majul mientras esto ocurría? Río un poco, Simón. Acá tengo una mesa con muchos invitados, Trebuch. están todos mirando esto y hacen caras, gestos. Bueno, ahora vamos a escuchar a todos. Esto va a generar muchísimos comentarios, Luis. Sí. En plena campaña electoral, ¿no? Sí. Todo esto, si la economía anduviera bien y floreciente y no hubiera tenido los problemas que tuvo el gobierno con el caso Libra, con Españolo, todo lo que me suma cuando cantan y con Espert, me permite descansar. se podría decodificar de otra manera. En este contexto, Y después de perder una elección, ¿no? sí. Bueno, yo diría, mientras se desangra el Tesoro entregando todos los días 400 millones de dólares para tratar de sostener el dólar a 1.430 pesos. Y fíjense, a ver, Carlos Pañi, que decía después en el audio 10. La pregunta que se dispara a partir de este acto que Milei está llevando adelante en el centro de su campaña electoral en el Movistar Arena, la pregunta que va a dominar la conversación mañana en la Argentina es si con esa expresividad que vemos hoy en Milei, conecta, vuelve a conectar, moviliza a la opinión pública a su favor, o si en un contexto distinto como el que parece imperar hoy en la Argentina, en un momento crítico para su gobierno, no aparece esa euforia como una señal ahora de desconexión. Claro, él trata de, es interesante para mí lo que dice Pañi, porque lo que él trata es de retomar lo que hacía como candidato. El problema es que ahora es presidente y entonces da algo muy surrealista en un momento además realmente muy crítico. Pensemos que hoy probablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté concediendo la extradición de Federico Fred Machado a la justicia norteamericana para que sea juzgado por los delitos de lavado de activos y narcotráfico. Este personaje con vínculos con, digamos, sabemos que le puso a disposición aviones, camionetas, que le pagó al menos $200.000 al que era hasta ayer el candidato del presidente de la Nación, hasta antes de ayer, el candidato del presidente de la Nación en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, del cual viene de perder por 14 puntos. Una persona además que tiene el mismo abogado que el presidente de la Nación, Francisco Neto, el defensor de Machado, es el mismo abogado que le quedó a Milei después de que Españolo
Solo, que era su abogado anterior, pero después de las grabaciones que trascendieron del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, dejó de ser funcionario público y dejó también de ser el abogado de Javier Milei. Todo esto mientras negocia Luis Caputo, el ministro de Economía, en Washington, un salvataje de parte de los Estados Unidos, que veremos qué forma toma cuando llegue Milei el lunes que viene a Estados Unidos, pero en un contexto donde el gobierno está realmente poniendo, ya se gastó más del 60%, dice hoy Clarín, de los dólares que recaudó de las cerealeras, ofreciéndoles que liquidaran a retención cero para hacerse de estos dólares, que hoy está gastando 400 por día el Tesoro para que el dólar no suba al techo de la banda y no tenga que intervenir el Banco Central. Pero el mercado calcula que si sostuviera este ritmo va a tener que gastar otros 5.000 millones de dólares del Banco Central para llegar al 26 de octubre, si este fuese el ritmo que se sostiene en el tiempo. En el medio de todo eso, bueno, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, miraba con cierta perplejidad también desde otro canal de televisión lo que pasaba en el Movistar Arena anoche. No, es preocupante, es asombroso, Gato. Es asombroso, están por fuera de la realidad, Sí. Pero realmente por fuera de la realidad. Mirá, 2 o 3 postales vengo de recorrer Mar del Plata, estuve en Varela, estuve en Pilar, estuve en Luján, vengo haciendo campaña, como vos sabés, trabajando en el territorio, todos los ministros. Cuando estuvimos en Pilar inaugurando un cajero, ahí una sucursal del banco en el Parque Industrial, enfrente 300 familias de Ilva, una empresa de cerámica, que están sin cobrar, que sin su indemnización. ¿Cómo le explicás que este es el presidente? Bueno, eso decía ayer Kicillof, le dice gato, pues estaba con Gustavo Silvestre en C5N. Mientras tanto, Milei admitió en el medio, entre canción y canción, concedía que habían tenido un tropezón, por lo menos, pero dijo, pero no se perdió ni la guerra ni la batalla. El audio 2, Leo. ¿Escuchás, kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra. Después también gritaban Cristina Tobillera en el Movistar Arena. No tiene tobillera. Tobillera. Cristina Tobillera. Bueno, después se fue a bañar, hizo en el medio Agustín Laje, que es el de la Fundación Faro, un poco el impulsor de todas las ideas, la batalla cultural que inspira al presidente. Y cuando volvió habló un poco de economía. La presentación del libro era sobre la construcción del milagro argentino, que es una compilación de discursos de Javier Milei. Tenemos menos inflación, menos pobres, menos indigentes, mayor PBI per cápita en dólares, por lo tanto, vamos por el sendero correcto, estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino, debemos de pasar el río. Bueno, eso pasaba ayer, donde también Milei entonó una canción religiosa judía. Hoy 7 de octubre se cumplen 2 años del ataque de Hamas a Israel, más de 1.200 víctimas de aquel ataque terrorista. Y hoy desde el New York Times dice el segundo aniversario del 7 de octubre llega mientras se están llevando adelante conversaciones por la paz. Apareció Donald Trump con un plan de paz. Él aspira, Trump, a llevarse el Premio Nobel de la Paz. Sí. Él dice que paró 7 guerras. El otro día leía una nota de el New York Times que decía algunas ni existen como guerras, pero están todos muy sorprendidos por la solidez del plan que presentó y por las chances que puede llegar a tener de avanzar este plan, que cuenta además con el apoyo de muchos países árabes. Están en este momento discutiendo en Egipto. Y el New York Times decía, ese Premio Nobel de la Paz que tanto ambiciona, si realmente le funciona esto, acá sí tiene una chance más certera, decía el New York Times. Y dice, con las conversaciones, dice que el aniversario llega mientras se llevan adelante estas conversaciones, mientras hay todavía rehenes en Gaza, algunos de los cuales son argentinos. Dice, y hay más de 67.000 palestinos que están muertos por la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre, e Israel se encuentra aislado en el mundo, dice el New York Times. Sin embargo, bueno, Milei es de los que confunde además el apoyo a la estrategia de Netanyahu con Israel, ¿no? Él emparenta
analiza permanentemente las decisiones del gobierno de Netanyahu, que despiertan además bastante polémica y debate en Israel, con el apoyo al país y a la causa judía sobre todo. Milei además se refirió a un ataque que muy despreciable que hubo un influencer que dice que le tiró un vecino un fierrazo y que le gritó judía en un departamento en Palermo. Bancamos a Israel porque es lo justo, pero sobre todo porque Israel es el bastión de Occidente. Y en esa ola de antisemitismo que abrió las compuertas el mundo de los woks, está volviendo el antisemitismo. En estos días, un matrimonio hermoso de Idam y Michelle, y le tiró un inadaptado, le tiró con un fierro a una de las criaturas. Tomaron autos de manera inmediata el ministro Cunio Libarona, la ministra Bullrich. Sí, la idea, en efecto, le dieron custodia y se mudó ya esa persona que atacó con ese repudiable ataque antisemita a su vecina. Parece que es alguien psiquiátrico, según los partes policiales. La cuestión es que la idea de que Israel sostiene el mundo occidental es una idea muy racista respecto del mundo árabe. Sí. Milei le ha hecho infinidad de desplantes a los embajadores en la Argentina ligados al mundo árabe. De hecho, es una de las cuestiones que Macri le planteó. Como Macri es un gran lobista, además de Qatar y compañía. De hecho, cuando Trump lo sentó a Netanyahu en la Casa Blanca recientemente, lo obligó a hacer un llamado público para pedirle disculpas a Qatar porque había bombardeó un edificio donde estaban los negociadores de Hamás para matar a los que estaban haciendo esa negociación en su momento Netanyahu. Pero una de las cosas que Macri le llevó a Milei, además los cambios de gabinete que le está pidiendo para después de las elecciones y que Milei dijo que está considerando, lo otro que le pidió es que deje de destratar a los representantes de los países árabes. Bueno, mientras tanto, ¿qué más? Diego Santilli debutando como candidato en reemplazo de Espert, más en el debate público que en las boletas, porque ahora hay que resolver qué va a pasar con las boletas. En principio no parecen los antecedentes favorecer la intención del gobierno, que es reimprimir las boletas, cosa que aparentemente tendría un costo de 15.000 millones de pesos. A 1.000 pesos por boleta, son 15 millones de boletas, que las paga la justicia electoral, pero si es a pedido de La Libertad Avanza, lo que le dicen es pagar la voz, pero el juez tiene que responder. Es que la ley establece que las boletas solamente las imprime el Estado Nacional, la boleta única de papel. Cuando se hacían las boletas sábana, sí, los partidos imprimían sus boletas. Acá no, acá solamente le imprime el Estado Nacional, por eso los partidos no tienen boletas. Bueno, en ese contexto, Diego Santilli dijo que invita al debate a Jorge Tayana, que es el que lidera, el ex canciller y ex ministro de Defensa, que lidera la boleta del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Quiero aprovechar para decir, lo convoco Jorge Tayana a debatir. Ajá, mira. Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera. Porque me parece que lo que nosotros tenemos que salir es del debate de personales para ir a los debates de qué provincia, qué nación, qué país queremos, si queremos volver para atrás o si queremos ir hacia adelante, si estamos discutiendo volver al 200 de inflación, al 54 de pobreza. Ese es el debate. Yo lo invito a debatir a Jorge Tayana en estas 2 semanas y media que quedan de campaña. Bueno, es un candidato de otro volumen y otra experiencia, me parece, a todas luces, Diego Santilli, respecto de Espert, que lo único que hacía era agredir, insultar y pedir bala, más allá de sus vínculos que aparecieron después con Machado. La que no aparece en el debate público, estaba ayer en el Movistar Arena, es a quien en realidad hay que ver si la justicia no le dice que es quien le corresponde encabezar, que es Karen Reijard, que es la número 2 de la boleta. Una ex vedette, actriz que tiene un programa de defensa de animales en la TV pública. Tayana le contestó a Santilli, dijo: cuando se confirme si realmente va a ser el candidato que encabece la boleta, no tengo problema en debatir donde quiera y cuando quiera. ¿Por qué no empezamos yendo juntos al Garraham? Porque Santilli votó en contra del financiamiento del Garraham. Nancy Pasos, que es periodista, colega, que es la mamá además de hijos de Diego Santilli, en unos momentos dijo que a ella le había dolido muchísimo ese voto porque uno de los hijos de Diego
tuvo esta enfermedad de la hamburguesa cruda, ¿cómo se llama? Sí, Escherichia coli. Escherichia coli, y lo trataron en el Garraham y estaba en una situación de extrema gravedad y le salvaron realmente la vida. A la vez le tiran a Tayana por la cabeza unas fotos que son viejas de cuando era canciller. Claro. Pero es verdad que en su momento tuvo una alianza con la Venezuela primero de Chávez y después de Maduro, si bien no era Maduro, pero sí tuvieron esa alianza, unas fotos. Y también le dicen que metía bombas. Jorge Tayana estuvo preso gran parte durante 8 años. Sí. Creo que cayó preso incluso antes. Rawson creo que estuvo preso. Incluso antes del golpe de marzo del 76, habiendo pertenecido en su juventud a alguna de las organizaciones de masas de la tendencia en ese momento ligada a Montoneros, pero le atribuyen un atentado de cuando ya estaba preso, tengo entendido. 7:16 de la mañana. Richard Ashcroft, Music is Power.